A continuación, en este video tutorial vamos a aprender a realizar animaciones sobre los objetos que se encuentran en nuestras diapositivas. Como hemos visto en tutoriales anteriores, hemos aprendido a insertar formas, a insertar imágenes, a insertar textos y a cambiar el diseño de nuestras presentaciones. Pero estas presentaciones siguen siendo, de alguna manera, podríamos llamarlas estáticas, es decir, los objetos no interactúan, no se desplazan, no se animan dentro de la presentación. El ejemplo más sencillo, aquí lo tenemos una figura de un pentágono con su rótulo, su etiqueta, y si lanzamos la presentación, pues nuestra diapositiva aparece con los dos elementos, y estos elementos pues no siguen ninguna secuencia de aparición, aparecen todos los objetos conjuntamente. Bien, vamos a aprender a modificar esto para que los objetos salgan en función de las necesidades del usuario y se animen en función de esas necesidades. Yo voy a presionar la tecla escape y vamos a aprender a animar objetos. Bien, vamos a coger primero nuestro texto pentágono y le vamos a aplicar una animación. Para ello nos vamos a ir a la pestaña de animaciones. Bien, en la pestaña de animaciones yo tengo una serie de animaciones estándar que aparecen, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, aparecer o desplazar. Aquí tenemos una que es desplazar hacia arriba. Vamos a hacerle un clic y lo que conseguimos, como podéis ver, es que el texto pentágono se desplaza hacia arriba. Aquí puedo realizar una vista previa de la presentación. ¿Veis? Aparece desde la parte inferior de la diapositiva y llega hasta la parte superior. Bien, si yo lanzo ahora mi presentación, y le hago un clic, la primera pregunta es ¿por qué no aparece ese texto? Porque ese texto estaba ahí, le he aplicado una animación, pero el texto no aparece. Bien, no aparece porque está esperando el evento para activar esa animación. El evento que activa esa animación, concretamente ahora mismo por defecto y para cualquier animación, es al hacer un clic. Es decir, si yo hago un clic en la diapositiva, aparece el texto pentágono. Bien, vamos a presionar escape y vamos a analizar el motivo de ese evento o dónde se definen esos eventos para activar las animaciones. Yo tengo que elegir la animación que yo deseo aplicar, pero aparte, en la parte derecha me encuentro con una propiedad que se llama inicio y que determina cuándo se va a iniciar esa animación. Si es al hacer un clic, significa que hasta que yo no haga un clic con el ratón no aparecerá ese objeto animado. Tengo otras posibilidades, que es con la anterior o después de la anterior. Con la anterior lo que va a hacer es que ese elemento no esperará un clic de ratón, sino que con la primera animación que se produzca en la diapositiva, él automáticamente se activará y aparecerá animado. Y después de la anterior significa que si hubiese una animación previa, él esperaría a que se acabase esa animación de ese objeto previo y luego aparecería él. Por ejemplo, vamos a suponer, para entender esto, vamos a suponer que yo quiero que primero aparezca con un efecto mi pentágono y luego aparezca el texto rotulando la figura que acaba de aparecer. Bien, para ello voy a seleccionar el pentágono, le voy a aplicar un efecto, como pueda ser, por ejemplo, rótula, que es este, dando vueltas, y ahora a la palabra pentágono le voy a aplicar un efecto, por ejemplo, aparecer. ¿De acuerdo? Bien, con esto lo que consigo es lo siguiente. Si yo hago un clic, veis, está esperando por defecto el evento que las activa es un clic, de tal forma que si yo hago un clic aparece pentágono y si hago otro clic aparece la figura de mi pentágono. Bien, vamos a cambiar este orden y vamos a cambiar los efectos. En vez de que sea al hacer clic, yo lo que voy a hacer es que el pentágono aparezca automáticamente. Le voy a hacer un clic aquí y en vez de seleccionar al hacer clic le voy a decir con la anterior. ¿Qué significa esto? Que con la primera animación que se produzca aparecerá el pentágono. El texto del pentágono voy a seleccionarlo y le voy a decir que aparezca después del anterior. ¿Qué significa esto? Que primero va a aparecer mi pentágono y luego va a aparecer el rótulo que lo identifica. Para guardar el orden, aquí podéis ver que primero se animaría el cuadro de texto y luego se animaría el pentágono. Vamos a cambiar el orden, es decir, vamos a hacer que primero aparezca la figura y luego su rótulo. Luego, esto es muy sencillo, me vengo aquí, que los tengo los dos animados, pincho con el botón izquierdo, lo arrastro y lo suelto encima del cuadro de texto que tiene el pentágono.
de esta forma, cuando yo haga un clic aquí, aparece el pentágono, como podéis ver, y cuando acaba de animarse, aparece el rótulo. Bien, los efectos son múltiples y variados, es decir, pues sobre todo para texto, pues yo podría elegir uno que fuese desplazar hacia arriba, como es este que hemos colocado aquí. Si cambio el efecto, esta dinámica de aparición de efectos no se ve afectada, lo único que se cambia es el estilo de la animación. Si lo vuelvo a repetir, podéis ver, da las vueltas y luego aparece el texto pentágono, sin hacer clic, ¿de acuerdo? Bien, es importante tener en cuenta una cosa. A veces las animaciones pueden resultar o demasiado lentas o demasiado rápidas y el usuario debe de poder controlar la duración de esa animación. Por ejemplo, el efecto rótula que tenemos aquí dura 2 segundos. A mí me puede interesar que en un momento determinado esa duración no sea de 2 segundos, sino que sea de 4 segundos. Bien, o de 5. Si le digo 5 y le doy a la presentación, veis cómo el rombo se mueve muy lentamente y luego aparecerá el pentágono. Bien, con esto hemos aprendido de una forma rápida a animar objetos en nuestras presentaciones.